saludo a todos. Estamos en esta segunda jornada de nuestro 27º encuentro de familia carmelita de la región ibérica. Y nada, hoy queríamos pues daros una cordial bienvenida después de la jornada de ayer, que creo que fue muy fructífera, y desde el equipo de coordinación pues deseamos a todos que disfrutaráis mucho con las experiencias que se compartieron en el día de ayer y el reencuentro también de toda la familia en este año que, como anteriormente en la jornada de ayer os decía, pues ha sido complicado. Pero caminando juntos es como llegamos y cumplimos los objetivos y construimos reino y hacemos familia. En este sentido, pues hoy nos vamos a poner, cómo no, al inicio de esta jornada en manos de Dios con la oración que desde el laicado carmelita de la región ibérica han preparado y que en esta ocasión van a llevar adelante Juana Navarro y Susana. No, perdona. Esta mañana lo vamos a recitar Gracie y yo. Susana, por circunstancias personales, no puede estar presente esta mañana. Así es que la vamos a recitar a dos voces, Gracie y yo. Muy bien. Pues os damos paso. Muy bien, os damos paso. Compartimos la oración con todos vosotros. Hermanos y hermanas, buenos días. Comenzamos la mañana poniéndonos en presencia del Señor, que nos convoca cada día a escuchar su voz y responder a su llamada. Compartimos nuestra fe y disponibilidad para responder a su misión alentadora. Abramos, pues, nuestros oídos, nuestra mente y corazón. Comenzamos, no puede ser de otra manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dentro del vientre de tu madre, antes de que nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no
Tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre. Abandona tu casa porque la tierra gritando está. Nada traigas contigo porque a tu lado yo estaré. Es hora de luchar porque mi pueblo sufriendo está. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergüenzará. Si el afligido invoca al Señor y lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. Todos sus santos temed al Señor, porque nada les falta. A los que le temen, los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Del Evangelio según San Mateo. Se acercaron los discípulos de Juan Bautista y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no ayunan como los hacemos nosotros y los fariseos? Jesús les respondió: ¿acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan, el vino se derrama y los odres se pierden. No, el vino nuevo se pone en odres nuevos y así ambos se conservan. Es palabra del Señor. Se olvida que no existe peor alineación que experimentar
que no se tienen raíces, que no se pertenece a nadie. Una tierra será fecunda, un pueblo dará fruto y podrá engendrar el día de mañana solo en la medida que genere relaciones de pertenencia entre sus miembros, que cree lazos de integración entre las generaciones y las distintas comunidades que la conforman, y también en la medida que rompa los círculos que aturden los sentidos, alejándonos cada vez más los unos de los otros. Del punto 50. Recitamos todos el Padre Nuestro, cada uno desde nuestros lugares. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotras tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotras perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oración al comenzar este día. Al comenzar este día, Señor, nuestros corazones se levantan hacia ti en busca de tu mirada. Escúchanos, Señor. Da respuesta a nuestras preguntas y ayúdanos en nuestras inquietudes. Tú que eres nuestro Dios en quien nosotros confiamos. En este día ponemos en tus manos nuestros miedos e ilusiones. En tus ojos ponemos la pureza y sinceridad de nuestra búsqueda. Guíanos, Señor, tú que eres bueno y que tu Espíritu Santo nos ayude en cada paso. Que nuestra boca sea hoy la expresión de nuestro interior, que nuestras palabras arranquen de lo profundo y sean verdaderas. Señor, danos un corazón limpio para que podamos ver. A ti abrimos los proyectos y planes de este día. Acompáñanos. A ti ofrecemos lo que somos y lo que tenemos. Acógelo. A ti que eres Dios de la vida, te pedimos fuerzas. Anímanos. Que nuestros corazones se alegren y regocijen hoy, porque todo lo esperamos de ti. Bendice, Señor, esta reunión y guíala por el camino justo. Amén. Bueno, muchas gracias por estos momentos de oración que nos vienen también al inicio de la mañana. Como nos dice el Papa Francisco, no existe peor alineación que experimentar que no se tienen raíces, que no se pertenece a nadie. He aquí hoy que nosotros hacemos que esas raíces se transfiguren en todas las personas que estamos aquí convocadas por Dios, convocadas alrededor de unos ideales, de unos valores y de un carisma propio. La gran familia carmelita. Antes de comenzar la jornada de hoy, queremos saludar al Padre General, que hoy sí que nos puede acompañar y está presente en esta segunda jornada, junto con el Consejero General para América Latina y Delegado General del Laicado, el Padre Luis Maza, a los que mandamos un cariñosísimo abrazo desde aquí y a los que abrimos el micro para que compartan con nosotros unas palabras de bienvenida. Buenos días a todos y a todas en este encuentro de la familia carmelita de la región ibérica. Estamos por aquí por Nueva York, visitando las comunidades y terminando un capítulo provincial de la provincia de Nueva York. Y como decía nuestro hermano, tenemos las raíces.
de una gran familia que nació hace 800 años allá en Tierra Santa. Que estas raíces y esa savia nos ayude a nosotros en nuestro testimonio como carmelitas. Dios los bendiga y buena jornada. Saludo a todos, me alegro muchísimo poder participar con vosotros y vosotras desde este lugar. Mi internet me dice aquí está un poco débil, entonces no sé si aún este pedacito de comunicación se va a interrumpir, pero de todas maneras deseo para todos un día lleno de paz, lleno de iluminación por las charlas y por las actividades que vamos a celebrar juntos. Un momento muy importante, este encuentro de la familia. Entonces doy gracias a Dios y a todos ustedes por este momento de gracia. Gracias a todos. Gracias, Padre Mijón. Un gusto que haya podido estar con nosotras en esta mañana. Y al Padre Luis, un saludo, también muy afectuoso. Qué bueno. Pues continuamos con nuestra mañana, ¿verdad? Con la ilusión y con todo este contenido que ya nos va recargando por dentro, desde la oración, desde los saludos, ¿verdad? Y poder encontrarnos también en este día. Pues pasamos ya al siguiente momento de la jornada de la mañana, y que es el adentrarnos ya en la primera ponencia, ¿verdad? Esta ponencia que nos va a introducir en este espacio de la mística y la profecía. Nuestro lema de la jornada, pues como ya nos decía Guillermo ayer, lo vamos a tratar en estos dos momentos, ahora en esta primera hora de la mañana y luego por la tarde con el Padre Millán. Pues en este momento me toca presentar con mucho gusto a nuestra ponente de hoy, a nuestra hermana Margaret Kaula, carmelita del Sagrado Corazón de Jesús. La hermana Margaret es nacida en Malawi, pero la verdad que mucha parte de su trayectoria vital también pues la ha vivido y la ha desarrollado por diferentes países. La hermana Margaret actualmente es consejera general, responsable de la zona de África, donde se encuentra, ¿verdad? Habitualmente. Contaros de la hermana Margaret, que ha cursado su maestría de Sagrada Escritura en la Universidad Católica de Holanda. También ha hecho varios cursos sobre espiritualidad y mística en este mismo país, en el Departamento de Espiritualidad Tito Brasma. Y su bachillerato en Psicología de la Vida Consagrada también lo obtuvo en Holanda. También, por destacar algunos de otros elementos de su currículum, deciros que tiene también una licenciatura en enfermería. En esta parte así más de esta rama de la enfermería, pues lo ha cursado en Malawi. Como experiencia profesional, pues contaros que en Nampula, en Mozambique, donde reside actualmente, pues ha sido coordinadora del Departamento de Ciencias Religiosas en la Universidad Católica, ahí en Nampula, la provincia de Nampula, Mozambique. También ha dado clases de Sagrada Escritura en la Universidad Católica, que he mencionado anteriormente. Y también ha hecho algunas colaboraciones y trabajos en este área de salud, como también destacaba, ¿no? En Holanda y también en Malawi, en hospitales y en el Instituto Memisa. Bueno, como veis, pues también nuestra hermana, como ya decía, pues como hermana carmelita, también es una entusiasta de nuestro carisma. Y así lo vamos a ver. Le damos las gracias a la hermana Margaret por su disponibilidad
a participar en este encuentro con su reflexión y su aporte, que sin duda que lo vamos a disfrutar. Comentar también como aspecto práctico que por razones de asegurar la participación, sobre todo por motivos técnicos de dificultad, ahí en África con el tema de las conexiones y tal, pues no queríamos perdernos este aporte y vais a ver que esta primera parte, o sea, su ponencia, la vamos a ver en vídeo, ¿verdad? Posteriormente, una vez que terminemos de ver su participación, como os digo, grabada, para no perdernos nada ni que se nos pudiera presentar alguna cuestión, como digo, técnica que pudiera interrumpir su participación, pues posteriormente sí vamos a tener la oportunidad de dialogar con ella. De esta forma os invitamos también a medida que vayamos escuchando, pues poder reflejar nuestras preguntas, aportaciones, comentarios en el chat, que ya venimos utilizando desde ayer. Así que con toda libertad, preguntas, reflexiones, opiniones, toda nuestra participación pues va a quedar recogida a través del chat. Como os digo, una vez que termine de ver el vídeo de la hermana Margaret, pues tendremos la oportunidad de dialogar con ella directamente porque sí está presente. Pues muy bien, pues muchas gracias, Margaret, y pasamos con mucho gusto y con mucho interés a escuchar tu aporte. La mística y la profecía en el cotidiano. La sociedad postmoderna projeta al hombre hacia afuera, al exterior. Vivimos en una época de evasión. La sociedad del espectáculo provoca dispersión y distanciamiento de lo que ocurre en el interior del ser humano. El silencio suscita miedo y desesperación. Há erro vacúo, medo ao vacío que pode destruir-nos. Vivemos uma autêntica orgia de ruído. Urge, portanto, redescobrir o espaço interior, espaço de silêncio onde Deus habita em nós. Muitos estão alienados deste espaço porque estão submergidos em preocupações e problemas da vida cotidiana. O caminho hacia este espaço interior de silêncio passa necessariamente por a oração e se revela como passo importante na experiência de fé, que em uma sociedade mais referencial exige uma adição mais personalizada. Diferente do homem e mulher postmoderno que vive fora hacia o exterior, encontramos em la figura de Maria uma mulher de interioridade e silêncio, de escucha e de contemplação. En el fundo de su ser, Maria está centrada em Deus e não em si mesma, e aunque o centro de su ser acoge a Deus como raiz última. Em Maria, Deus encontrou plena acogida. Por isso, Maria se alegra porque Deus habita em todo su ser. Todo isto é fruto de sua vida de oração e de sua contínua búsqueda de Deus em los acontecimentos de sua vida cotidiana. Por isso, Lucas escreve 2 vezes: Maria guardava tudo em seu coração. Ela é o modelo da vida mística. El Magnificat é uma fotografia do itinerário místico de Maria. Desde sua profunda experiência com Deus, Maria se converte em profetisa que recria uma nova consciência no povo oprimido. A maior injustiça em tempo de Maria é que os líderes religiosos
robaba la conciencia a los pobres. Los ricos, con sus mecanismos ideológicos, lograron crear en los pobres una conciencia de dependencia y sumisión, entregando en su pobre una visión distorsionada de la realidad y de su propia culpa. Conciencia de inferioridad y de ser pecadores, impuros, alejados de Dios. Así, los ricos podían continuar en paz, en posesión de su riqueza, sin ser molestados por el clamor de los pobres, ya que los pobres eran ellos mismos los únicos en culpa de su propia pobreza. María, en el Magnificat, no solo denuncia las injusticias y los errores, sino que sobre todo anuncia desde su experiencia de fe el amor de Dios por su pueblo oprimido. Les hace caer en la cuenta de que son acogidas en el corazón de Dios y nunca serán abandonadas. De este modo, María, como profeta, contribuye a la formación de una nueva conciencia entre los pobres que ya no depende de los ricos, sino que hace directamente de la fuente de la vida, del amor de Dios. El Magnificat, el canto profético desde una experiencia mística. La estructura concéntrica del canto de María es dividida en 3 partes. La primera parte, Lucas 1, 46 a 49a. María se desgolla en el Señor que hace maravillas. En esta parte, el sujeto es María. La segunda parte, Lucas 1, 49b. Es la parte central de la Magnificat, la profesión de fe del pueblo de Israel. Por eso María digo, su nombre es santo. La tercera parte, Lucas 1, 50 a 55, es la intervención de Dios a su pueblo Israel. Deus vai intervenir na realidade de seu povo sofredor. O sujeito é Deus. Maria canta o amor de Deus à história da humanidade. Desde a experiência do amor de Deus, Maria engrandece a Deus, porque ela personalmente foi objeto de seu amor e condescendência. Sin embargo, ella no se reserva, no se vangloria farisicamente, sino que ve lo sucedido en el conjunto de la acción de Dios. Su elección la impulsa a engrandecer las obras que Dios ha hecho en beneficio de toda la humanidad. Por eso María dijo, su misericordia se extiende generación en generación a los que le temen. La misericordia es la expresión más profunda del amor de Dios. Es la expresión más profunda de un Dios que nos sana, un Dios que nos rescata, que nos levanta sin tener en cuenta nuestros pecados y errores, pero que nos trata con el amor y la ternura más profunda. El temor lleva a las personas a respetar a Dios como Señor y no ofenderlo con sentimientos, palabras y acciones. Sino, es una actitud madura de reconocer su grandeza, reverenciarlo y servirlo. Como María dice, he aquí la sierva del Señor. En el Magnificat, María recuerda el amor de Dios que es acogida por quienes lo respetan. Así, los temerosos son objeto de la gracia de Dios y de su acción salvadora,
porque lo situam no centro de sua vida e são seus instrumentos na transformação da história. Transformação triple e magnífica. Maria declara com vigor profético: Deus exerce poder com seu braço, dispersa a los orgulhosos de coração. Lucas 1:51. Deus derruba a los poderosos de seu trono e enaltece a los humildes. Lucas 1:52. Él coma de bienes a los hambrientos e despede vacío a los ricos. Lucas 1:53. Aunque en Magnífica usa términos opostos, poderoso, humilde, rico, hambriente, Lucas não defende simples cambio de roles. El que esté arriba passará hacia abajo e vice-versa. Não. O texto lucano expressa indignação contra a injustiça que reina no mundo. O Cântico de Maria denuncia como o orgulho, o abuso do poder e a concentração da riqueza econômica estraga a todos, ricos e pobres. Maria nos dá a pauta para o estilo de profecia que necessitamos para viver hoje. Nos apresenta a triple transformação de situações na história para restaurar a humanidade nos campos de religião, de política e econômica. A ação transformadora de Deus no campo religioso. Deus exerce poder com seu braço, dispersa a los orgulhosos de coração. Los orgulhosos que Maria hace referência em seu cântico são os líderes religiosos, são os escribas. Eles desprezam as pessoas que consideram inferiores, não tratando-las com respeito e a dignidade que merecem. Se volvem egoístas e põem seu próprio interesse por cima das pessoas inferiores. Em lugar de adorar a Deus, se adora a si mesmo, despreciando o poder de Deus. Portanto, só os humildes são capazes de acolher a graça da experiência do amor de Deus em magnitude. Os sábios e poderosos estão incapacitados porque estão llenos de si mesmos e de seus projetos, ao ponto de que não há espaço em seu coração para acolher com total abertura os que vêm de Deus. O exemplo de Maria, uma mulher pobre de Nazaré, indica que o Deus da vida inventa a ordem social. Os pobres, os oprimidos, se convertam em sujeito da história com o projeto de solidariedade e fraternidade. Através de sua humildade e abandono, eis aqui a escrava do Senhor, hágase em mim segundo tua palavra. Maria hace de sua própria vida uma oferenda total, compromisso com Deus, convertendo ela mesma em verdadeiro culto agradável a Deus. Lucas 21:1-4 apresenta profundo contraste de religião falsa de los escribas e a religião verdadeira de los pobres, a exemplo de pobre viúva. Jesus estava observando a los ricos que depositavam suas oferendas no arca do templo e viu que uma viúva muito pobre depositava aí 2 moneditas de pouco valor. E Jesus disse aos seus discípulos que esta viúva pobre ha echado mais que todos.
La viuda anónimo representa la verdadera espiritualidad de los seguidores de Jesús. Se dona a sí mismo en una entrega total en las manos de Dios, poniendo en Él toda su confianza, no en las riquezas ni en el poder. No tiene conocimiento de la ley como los escribas, sino que practica la ley del amor. Este sencillo relato deja clara la crítica de Jesús a la religión de su tiempo y de todos los tiempos. Destaca la diferencia entre la religión y religiosidad, cumplimiento de normas y experiencia interna, cumplimiento de los ritos programados y la experiencia de Dios. La crítica de Jesús a los escribas es dura, pues desenmascara su falsa religiosidad. En lugar de dirigir a las personas a buscar la gloria de Dios, atrae la atención de las personas hacia sí mismo, buscando su propio honor. Mientras muestra una profunda piedad en sus lugares de oración pública, aprovecha su prestigio religioso para vivir a costa de las viudas, el pobre más débil y indefenso de Israel, según la tradición bíblica. En la espiritualidad cristiana, la humildad constituye un camino hacia la experiencia de Dios, así como hacia la experiencia de uno mismo. Todos los místicos subrayan la importancia de la humildad y la autoaniquilación como condición necesaria para el crecimiento espiritual. Dice Santa Teresa de Ávila, porque todo el edificio se basa en la humildad. Cuanto más nos acercamos a Dios, más se debe desenrolar esta virtud, senão todo se perderá. Se considera que la unión con Dios coincide con completa autoaniquilación. Esto se expresa, por ejemplo, en las afirmaciones de Juan de la Cruz, que dice: cuando sea reducida a nada, se producirá el mayor grado de humildad, la unión espiritual entre su alma y Dios. La humildad de la viuda es un gesto profético. Ella es la voz que denuncia la falta de religiosidad, la falsa de religiosidad y el orgullo de los escribas, la opresión de los pequeños, de los pobres que claman la libertad. Su humildad suscita la importancia de los gestos pequeños del amor de lo cotidiano. Los pequeños sacrificios de los pobres en lo cotidiano. Corazón de los pequeños, rico de generosidad y gratuito. Por esta razón, Mercedes Sánchez, en su artículo La vida consagrada a Latinoamérica y Caribe, por ocasión de la fiesta de visitación, nos desafia com seguintes perguntas. Não é através de nossa irrelevância e pequenez que nossa voz profética é mais forte quando se ponga do lado de los pobres, quando clama por la dignidade humana, quando acompanha a los que sofrem hambre e injustiça, quando desde el alpago de la cultura se sembra un pensamento alternativo. Portanto, la mística y la profecía es un binomio inseparable. La experiencia mística es asumida en el compromiso del amor al próximo y es vivida en lo cotidiano. La vida cotidiana torna-se mística y profecía. La visitación de María, su prima Isabel,
manifesta el binomio mística y profecía en el cotidiano de María. En la sencillez de un encuentro, en el umbral de una casa, en medio del traje cotidiano, el Señor en su providencia lo ha dispuesto todo. María era una mujer de su pueblo, recién embarazada, y sabiendo que había concebido en forma milagrosa, sigue su vida cotidiana. Mística na vida de Maria não lhe faz separar-se ou aislar-se com seu povo ou com sua vida cotidiana. Ao contrário, se une a uma caravana e caminha junto a seu povo. De Maria aprendemos que a mística passa para a oração, porque Maria sempre foi mulher de oração. E não há oração sem serviço. A oração hace que o serviço nazca de las entrañas de Deus. Sem oração, o serviço pode confundir-nos em nosso próprio eu. E é então quando o serviço se volve referido a uno mesmo. Lo hago si me parece. Lo hago si me viene bem. Lo hago quando sinto que posso fazer, etc. Sem fijar-me primeiro em la necessidade del outro. É a necessidade del outro que nos põe ao serviço sem demora. Portanto, é urgente hoje cultivar a mística que nos haga superar a los ídolos de nosso tempo. Narcismo, comodismo, individualismo, egocentrismo da cultura consumista e do mercado. Ser capazes de abrir nossos corações a Deus vivo e verdadeiro e ao sentido do outro. Pero, para isso, é urgente implementar em nós a inteligência da fé, a fim de que alcancemos a experiência de Deus. A ação transformadora de Deus no campo da política. Deus ha derrubado de seus tronos a los poderosos e exaltado a los humildes. En la Biblia, el término trono simboliza poder, política y legislación. El término derribar es poner, dejar y quitar, mientras que levantar significa rehabilitar y rescatar. María advierte de la caída de los poderosos y exalta a los humildes. La exaltación de los humildes não significa que os humildes se sentarão no trono do Império Romano. O poder de los humildes é a solidariedade, a fé, o serviço, a resistência, a verdade, o testemunho. Este é o poder de los santos, los profetas, los pobres e los oprimidos. Porque para Jesus, el mais grande é el que serve e el primero que se hace último. El evangelista Juan describe la cena profética en la que Jesús lava los pies a los apóstolos, entregándose como siervo hasta la muerte. El lavatorio de los pies nos leva a concluir que é possível em nosso cotidiano transformar as relações do império, relações de domínio de nosso tempo, quando tornemos-nos em relações de serviço, quando procuramos superar rupturas e divisões, quando procuramos criar aliança,
e quando invertemos comportamentos egoístas em uma atitude de fraternidade. Jesus hizo de sua vida cotidiana um grande lavatório de pés. Sua maneira de amar e respeitar as pessoas, de ser humano e servidor, de entregar-se a los demás, de dar a vida por a salvação do mundo, é um lavatório de pés existencial. Os valores evangélicos construem em los humildes uma solidez de fé com pés de bronze. O bronze, no livro de Apocalipse, é a expressão da experiência construída sobre algo sólido, que não se deshace e não se deixa corroer por os valores do mundo, como construir relações de igualdade, justiça e paz. São estes valores os que cimentam a roca do reino de Deus. Jesus foi em contra da política romana e judia dominante de sua época. A política de Jesus é uma política de vida, de resgate e de ser humano, de sensibilização, de empoderamento e de transformação radical e total da sociedade. Esta transformação implica um cambio interior e coletivo que não é só teórico, senão também prático. Jesus predicou durante sua vida, utilizando o termo reino de Deus, uma nova ordem de coisas, que abarca todas as dimensões da vida humana, a natureza e o cosmos. Podemos constatar que a experiência íntima e profunda de Jesus com Deus Padre é inseparável de seu compromisso com seu projeto de vida e liberdade para todos. A oração é fonte de sua vida, comunicação com seu Padre e intimidade com Ele. De aí, seu amor compassivo e profunda sensibilidade hacia as pessoas oprimidas por el poder político. Todas as ações de Jesus mostram como se esforça por comunicar a vida e liberdade. Se inclinou hacia adelante em um gesto de acercar-se à gente e ao mesmo tempo é um gesto de serviço. A experiência mística não é um fim em si mesmo, senão um caminho hacia o amor, a transformação espiritual e a ética. Santa Teresa de Ávila aclara, antes de entrar em relato de sua experiência mais intensa de união com Deus, que a verdadeira união com Deus é amor ao próximo. A mística conduz à disposição ao amor concreto. É um amor que se traduz em trabalho. Incluso o matrimônio espiritual se descreve como uma realidade que requer obras. A oração é para que podamos trabalhar, actuar, amar concretamente. Para isto é a oração. Para isto é o matrimônio espiritual. Para dar luz sempre, obras. A ação transformadora de Deus no campo da econômica. A los hambrientos los colma de bienes e a los ricos los despede vazios. Lucas tem uma grande preocupação social e está sempre atento a los pobres, humildes e pequenos, especialmente a los marginalizados. Enfatiza que Jesus vino por eles, levando-lhes justiça e liberação, não só para que encaje na sociedade e na história, tal como conhecemos. Ao contrário, los libertou para construir uma nova sociedade e uma nova história, onde a justiça produzca o compartir e a fraternidade.
possibilitando que todos tenham acesso à liberdade e à vida. Anche no Evangelho de Lucas há claramente uma opção para os pobres e contra a pobreza. Os ricos não estão excluídos a priori, senão que são invitados a abandonar a idolatria do capital e do poder, e a ser-se pobre. Lucas é duro com os ricos e as riquezas. O capitalismo impuso a lógica da ganância a todo custo, sem pensar em la exclusão social nem em la destruição da natureza. A primeira tarefa que temos é poner a economia ao serviço dos pobres. Os seres humanos e a natureza nos devem servir a Deus, não nos deve servir a Deus de dinheiro. Necessitamos dizer não a uma economia de exclusão e desigualdade, em la que o dinheiro domina, em lugar de servir. Sem embargo, a humanidade está chamada a reconhecer a necessidade de cambio em los estilos de vida, produção e consumo para combater esta claramente, ao menos as coisas humanas que o produzem o acentuam. Sin embargo, com a generosidade oferenda de los pobres de Yahweh, entre eles os pobres Jesus, a pobre Maria e os pobres de todos os tempos, se destrui a abundância econômica e escravizante de los ricos. Portanto, os pobres construem a nova história. Seguindo o exemplo de los primeiros discípulos, não haverá cambio no estilo da vida sem verdadeiro encontro com Cristo. Ao chamar a seus primeiros discípulos, Jesus provocou cambio total em suas vidas econômicas. Simeão e André, Tiago e Juan trabalhavam em los negócios familiares, impulsados por o legado da criança que receberam. Imediatamente abandonaram suas redes, seus meios de vida e qualquer ordem social que lhes dera sentido de lugar. Abandonaram tudo, incluso uma cosmovisão completa, ao seguir a Jesus. Interculturalidade e a mística da vida cotidiana. Maria alimenta a esperança de que vale a pena sonhar e criar alternativas da cara a uma sociedade nova, mais fraterna e justa. Maria, dócil ao Espírito, contemplou o sonho de Deus para a humanidade, que é ser uno com o Padre, o Hijo e o Espírito Santo. A garantia da esperança de Maria provém do amor fiel de Deus, que ajuda a todos, judeus e de toda a humanidade. Por isso Maria dijo, como prometeu a nossos padres em favor de Abraão e sua descendência para sempre. Nosso mundo contemporâneo de hoje é caracterizado por interculturalidade e migração contemporâneas. E esta realidade nos empurra a tornar-nos profetas de hoje, instrumentos de união no mundo, da diversidade de culturas, pois a outra cultura é meu vizinho, são meus alunos, são meus colegas, está em minha comunidade cristã, está em minha comunidade religiosa, está em autobús, etc. Parece que a outra cultura está sempre a meu lado. A outra, nos obriga a compartilhar espaço geográfico, social, econômico e religioso. Essa é a realidade do cotidiano.
Ao mesmo tempo, testemunhamos o choque de cultura desde uma perspectiva negativa, que se produz aumento do medo da sociedade receptora, que vai sendo cada vez menos receptiva. Da visitação de Maria a sua prima Isabel, aprendemos que o amor purifica todo. Maria e Isabel representam duas mulheres com diferentes idades, quer dizer, diferentes gerações, portanto, diferentes culturas. Mas a verdadeira acogida no encontro supôs criar a outra de cultura diferente posto no próprio espaço interior. A humildade é aspecto indispensável em diálogo, porque ela genera paciência, abertura e receptividade necessária para qualquer diálogo que conduz ao verdadeiro amor por o outro. Este amor implica, para Bernardo, não só uma atitude de entrega incondicional, senão também capacidade de empatizar com os demais. Os misericordiosos compreendem rapidamente a verdade em seu próximo e lhes estendem seus próprios sentimentos e os consolam através do amor, para que possam sentir suas alegrias ou seus problemas como próprios, seus débiles com os débiles, arder com os ofendidos, alegrecer com os que estão alegres e chorar com os que choram. A verdadeira reconciliação é a comunhão mística entre os povos, que terá lugar quando o amor busca e encontra formas comuns. Solo o amor que nos hace conhecer outro como irmão e irmã pode constituir verdadeiro ponto de partida para buscar e realizar a unidade. A verdadeira compreensão da unidade só é possível através do conhecimento da dignidade do outro. Família e mística em la vida cotidiana. Uma cotidianidade que, em las obras de Knapp, se volve mística, espaço onde dá lugar a Deus no sofá, por la noite antes de dormir, por la mañana ao despertar, etc. E o Papa Francisco habla de la beleza de la vida cotidiana, aceitar em silêncio a fragilidade do outro, saber pedir favor e perdão, ter gestos de doçura mostrando concretamente bondade. José e Maria, na obra que estamos observando, são padres que não temem falar de Deus e com Deus. Aspiram ao paraíso, a mansão, e os ángeles sentados à mesa nos lo recordam. São padres que, na claridade de seus olhos, a roupa sem artifícios inúteis, a compostura de seus corpos, empenhados, símbolos da humildade como valor, não como submissão dichosa, nos transmite a beleza da família em la sinceridade da fé. Esta é a riqueza e a força desta imagem. A mesa é lugar de reunião familiar, onde se conta e interpreta a realidade. Assim se revela a vida à luz do Evangelho. As palavras intercambiadas em la comida são a escola cotidiana da vida entre padres e filhos. Como vão as coisas com esse insuportável colega? Como tratamos com esse companheiro de escola molesto? Como estão as coisas no mundo? As respostas se vêm do Evangelho, se convertem em catequese familiar.
inmenso en la vida real. Conclusión. El corazón del carisma carmelita es la oración y la contemplación. La contemplación comienza cuando nos entregamos a Dios con una actitud de apertura a Él, cuya presencia encontramos en todas partes. En la perspectiva teresiana, la contemplación se entiende como una forma de oración superior a la meditación y estructuralmente diferente a ella. Afecta directamente a la voluntad, envolve toda la persona del orante, todo el afecto de su alma en un simple flujo de actividad y pasividad. Provoca una especie de relación del hombre y mujer con Dios, prepara la unión mística y perdura en los altos grados de Él. La vida mística tiene como principio la humildad, porque la humildad es andar en verdad, dice Santa Teresa. Y la mística se convierte en amor al próximo. En la séptima morada, Santa Teresa narra cómo se da unión plena y definitiva con Dios, que se traduce en obras concretas de amor al próximo. Teresa solo logró la mejor de la experiencia mística porque se enfrentó a la verdad de su condición humana. Como ella dijo, es que no debemos tenernos en tan alta estima, sino darnos cuenta de nuestra miseria y ser nada. Los que se tienen en alta estima no entienden esto, andan en la mentira. Y quien más lo entiende agradará a la suprema verdad, porque caminará en él. Y termina con una oración. Que Dios nos ayude, hermanas, a nunca apartarnos de este conocimiento propio. Amén. Por eso es la humildad profunda de quien se pone en una relación de dependencia de Dios, abandonando la actitud orgullosa de considerarse autosuficiente. De este modo, la humildad se convierte en el hilo conductor que conduzca toda itinerario mística de María. María dijo, porque Dios ha mirado la humildad de su sierva. Dios ha apasionado por la humildad de María. Por esta razón, María engrandece a Dios porque ella fue objeto de su amor y condescendencia. Ella no se orgullarse por su elección, mas la impulsa a engrandecer las obras de Dios. María es mujer y ejemplo de nuestra vida cotidiana de mística y de profecía. María, el pobre de Yahweh, es ejemplo de todos los pobres de nuestro tiempo. Por fin, la mística carmelita es una mística de escucha de la palabra, con oído y corazón de discípulo. Isaías 54. Es una mística que florece sobre la base de la palabra, la escucha, la obediencia, y que crece hasta alcanzar el camino excelentísimo que da realidad y consistencia a todos los demás, el camino del amor, como dice São Paulo na sua carta aos Coríntios, capítulo 13. El amor purifica todo. Por tanto, a anunciação tem lugar em casa de cotidiano. Portanto, em la casa de Isabel converte a um ambiente litúrgico. Porque Maria amou tanto a Deus que ele tornou-se o amor que transmite a seu povo.
Era un momento de compartir la fe, la experiencia del amor, de compartir alegría que tiene Dios como fuente. Dios es amor. Es la mística de la visita y del encuentro. El amor purifica todo. Mujeres de diferentes edades nos enseña la mística de acogida, que supera todas las diferencias, porque en él está el amor grande de Dios, porque ellos experimentaron el amor profundo de Dios. La fe crece con la práctica y es plasmada por amor. Por eso, nuestras familias, nuestros hogares, nuestras casas religiosas son verdadeiras iglesias domésticas, onde o amor é transmitido, onde o amor es dado y recibido. La casa es un lugar propio donde la fe se encuentra en la vida, porque es amor que nos ayuda a superar todo, la diferencia entre una a otra. Así, María nos enseña a superar o odio, a superar a división, a superar o egoísmo. María, Mãe y Hermana del Carmelo, rogai por nosotros. Muchas gracias, hermana Margaret, por este recorrido, ¿verdad?, que nos has hecho disfrutar a través del Magnificat, para que entendamos también, nos has ayudado a entender un poquito mejor esa unión profunda entre la mística y la profecía, partiendo desde el protagonismo, ¿verdad?, de la palabra en nuestras vidas. Y también, pues, haciéndonos ese recorrido, despejándonos también un poco más esta certeza de que la incidencia profética hoy en todos esos ámbitos, como tú nos has destacado, la religión, la política, la economía, pues están ahí. Y nosotros también estamos ahí, directamente, viviendo cada una de esas realidades y aportando desde nuestro carisma, pues esa validez del Evangelio, ¿verdad?, siempre actual. Pues de nuevo, gracias. Hemos disfrutado este recorrido, como digo, por el Magnificat, sin duda de la mano de María. Y ahora pasamos a este momento también rico de compartir las preguntas, las inquietudes, comentarios. Así que le doy el paso a Marta y saludamos ya en directo a nuestra hermana Margaret. Gracias. Hola, hermana Margaret. Bueno, pues magnífica la ponencia. Le voy a ir lanzando las preguntas que se han ido recogiendo en el chat y algunos comentarios e impresiones. Bueno, la primera que tenemos es si podía definir nuevamente y de forma breve el concepto de mística. Sabemos que el alma siempre está inquieta. Nuestras almas están siempre inquietas. Nuestras almas están siempre en búsqueda de algo. Y esa inquietación y esa búsqueda que puede nos llevar a un camino, una actitud espiritual que visa a comunión con Dios. Entonces, esa alma que está siempre en búsqueda procura esa unión con algo más alto. Puede llamarse Dios, puede llamarse otra cosa. Mas el ser humano, la naturaleza del ser humano, es eso, que siempre la alma está en búsqueda de algo. Y el camino de esta búsqueda, como Santa Teresa dice, la primera es que conocerse a sí mismo para que la puerta se abre para esa comunión. Cuando yo no me vaca y conocer lo que soy, la puerta no se abre para esa comunión. Se bloquea, la búsqueda continúa
e nunca fica satisfeito. Pois a humildade, reconhecer quem se sou, é a porta que abre para esta contínua caminhada, para este encontro con Dios. Muy bien, hermana, muchas gracias. Le lanzo otra cuestión. ¿Qué rasgos o actitudes considera que debemos vivir hoy como profetas en el mundo actual? Para vivir com profetas, já vimos que, por exemplo, no Magnificat, los humildes, Maria canta a Magnificat como profeta para mostrar a que Deus vai fazer esse reverso. Mas esse reverso não é que os pobres vão sentar no trono de los ricos, não. Mas os pobres são aqueles que são escolhidos para que eles mesmos, experimentando esse amor de Deus, eles sejam esse instrumento profético para transformar o mundo. E essas atitudes são atitudes cotidianas, atitudes proféticas, não são tal coisas muito grandes. A solidariedade, a fraternidade, a acolhida, a visita, a vizinha que está enferma, não é? Alguém que está triste e necessita de mim. E, por exemplo, na Europa tem muitos anciãos que necessitam uma palavra de consolação. Tudo isso são sinais proféticos. Os sinais proféticos em Maria não são grandes coisas, mas essa visita suprema, essa partilha de fé conjunto, todos esses são sinais proféticos. Nós não podemos pensar atitudes proféticas como coisas grandes, mas coisas cotidianas que nós vivemos, que nos construye nuestro mundo en un mundo fraterno. Muy bien, hermana, muchas gracias. Le hago otra cuestión. Nos dice aquí el padre David Oliver, en Jesús el lavatorio no es un signo puntual, sino es una manera de ser y estar en el mundo, lavatorio existencial. ¿Qué gestos y proyectos existenciales deben ser fundamento de nuestro proyecto de vida? El lavatorio es una vida cotidiana. Jesús presenta el lavatorio a nosotros y como ejemplo de ser vivida cada día en nuestra vida. Y Jesús manifiesta el amor y como dice Juan, amor até ao fim. Até ao fim quer dizer que é gesto de amor. Mais uma vez, quando nós falamos de lavatorio, é esse serviço ao próximo. E é pequena coisa que nós fazemos com um ao outro. Esse é lavatorio. Toda a vida de Jesus é lavatorio porque era sensível aos mais pobres, era sensível àqueles que necessitam, era sensível das condições que oprimiam as pessoas e tentava, com seu amor, a transformar aquelas pessoas. O lavatorio é sinal que deve ser vivida na vida cotidiana. É expressão do amor. É expressão do amor. E aquele que me necessita, e vou a lavar os pés, quer dizer, é serviço que nós outras, que dizemos, como no texto dizia, às vezes nós fazemos as coisas não por necessidade de outra, mas aquele dia parece vou fazer, hoje não vou fazer,
estou preocupada. Não. O lavatório é que esse empurra de necessidade de outra que me empurra a ir lá outra. Essa necessidade não desde de mim mesmo, mas desde de outra. Esse la pé de outra que me empurra a ser lavado. Né? Não é eu, hoje quero e amanhã não, vou ver outro dia. Não. É la pé de outra que me empurra a ir hasta él. Muy bien, hermana, muchas gracias. Le lanzo otra cuestión. ¿Cómo podemos potenciar actitudes de humildad, de compromiso y servicio en una sociedad, en la occidental, que tienen unos modelos y ejemplos contrarios a nuestros valores, sobre todo en los más jóvenes y cada vez a edades más tempranas? Es verdad, a veces se habla de la occidental, mas yo pienso que nuestros días la globalización nos hace un solo mundo, ¿no? Las actitudes occidentales van también para África, van para América, van para... Entonces no podemos hablar de occidental como un mundo isolado, porque todo cada vez mais está tornando global. É verdade que o mundo cada vez mais é difícil a perceber. Aqueles valores que nós outros recebemos, mesmo aqui, falando aqui na África, dizíamos sempre que africanos eram povos acolhidos, povos, mas cada vez mais estamos a ver que a influência de outros continentes também nos hace consumistas, nos hace egoístas. Quando morre um esposo e a família já não preocupa como a anterior, que os tios e as tias acolhem aqueles ninhos. Agora é muito difícil, porque nosso mundo cada vez mais está tornando um mundo de eu. E aí é urgente que nós que percebemos os valores de humildade, de solidariedade, etc., que sejamos pequenos profetas em lugares onde nós estamos. Nós que percebemos que os valores estão perdidos, quer dizer que é a voz de Deus em meu coração. E eu sou responsável de responder esta voz a ser profeta de hoje para recuperar as atitudes. Jesus falava aquele que vivia. Por isso, a gente dizia, é profeta, esse profeta nunca vimos, não? Porque outros falavam, não fazia. E nós outros temos que ser como ele. Os exemplos nos fazem atrair outras transformar o mundo. Recuperar os valores, não é que eu vou sair aqui e ir a dizer, olha, vocês vivem isto, sim, posso falar, mas eu tenho que ser primeira, eu como padre, eu como madre dos filhos, eu como irmã, eu como laica, eu como eu posso, na minha vida, recuperar essas atitudes e como viver para ser esse profeta no meio de qualquer lugar onde eu vivo. Por exemplo, nos colégios, não? Nos colégios, aí é um lugar próprio, não? Como laica, como irmãs, etc., nós outros podemos fazer muitas coisas para ajudar os ninhos, os adolescentes, não? Mas primeiro, nós outros mesmos temos a ser esses profetas, a viver, a recuperar essas atitudes que grita, esse grito da humanidade hoje. Recuperar as atitudes de solidariedade, de partilha, de fraterna, esse grito da humanidade hoje. E esse grito, quem escuta esse grito,
Há que responder para que aquele que escucha vai vivir esses aspectos proféticos. Muy bien, hermana, muchas gracias. Le hago un comentario en el chat que nos dice que qué reflexión más acertada, que qué difícil en una sociedad tan superficial y materialista, pero que siempre hay cristianos impulsados por el amor y la caridad que iluminan, salan y fermentan. Es verdad. O sea, en la línea de lo que usted nos está diciendo. Y le formulo otra pregunta. ¿Cómo vaciar de ideología esta propuesta de cambio, de entender la economía en el uso de los bienes? Dice, en un mundo de pensamiento único es complicado defender un cambio de paradigma económico, pero ¿es posible una propuesta desde el Evangelio que verdaderamente produzca un cambio y transformación social real? Yeah. Quando eu falava dos primeiros discípulos, não? Dizia que não é possível fazer esse cambio sem ter encontro personal com Cristo. Isso é a primeira. Porque Cristo que transforma a minha vida. Sem encontro personal com Cristo, não haverá cambio. E os primeiros discípulos, Jesus foi ao encontro com eles também foi ao encontro com Jesus. Jesus pode me procurar e eu deixo-me a ser encontrado ou não. Se deixa-me a ser encontrado, aí está a primeira fase, o encontro profundo, personal com Cristo. E esse Cristo pobre, esse Cristo humilde, esse Cristo solidário, esse Cristo, etc., etc. E aí inicia a mudança da vida, inicia a mudança personal. Muy bien, hermana, muchas gracias. Bueno, la verdad que el chat está muy activo, vamos a intentar dar respuesta a todas las preguntas y nos alegramos muchísimo. Le lanzo otra, hermana. ¿Cómo vencer los miedos que nos pueden impedir testimoniar el amor y la misericordia de Dios en la sociedad que nos ha tocado vivir? ¿Es un proceso de conversión personal primero? No escuché bien. Le repito, ¿me escucha ahora? Sí. ¿Cómo vencer los miedos que nos pueden impedir testimoniar el amor y la misericordia de Dios en la sociedad que nos ha tocado vivir? ¿Es un proceso de conversión personal primero? El miedo es peligroso. El miedo mata. Con el miedo yo no puedo hacer nada. El miedo es muy peligroso. Porque nosotros sabemos que cuando Jesús murió, los discípulos estaban encerrados en la casa por causa de miedo, totalmente paralizados. Totalmente paralizados, porque tenían miedo. Mas a abertura ao Espírito de Jesus ressuscitado, é que curou ao medo e eles saíram e iam a pregar a esse Jesus crucificado. Mas é possível ser curado ao medo quando eu me abro para abre o Espírito que cura o medo. Mas eu mesmo tenho que fazer essa parte, não sei como dizer em português, já me sai. Mas a exemplo dos primeiros discípulos, e aí sabemos que ele mesmo dizia que esperar o Espírito e o Espírito que curou tudo que elas, o medo que elas tiveram. E Espírito Pentecostal. E Espírito Pentecostal não está só naquele momento. O Espírito Pentecostal está nos outros. A ser consciência desta habitação do Espírito em nós outros
que cura el miedo. El Espíritu está en nosotras. Es el Espíritu que cura ese miedo. Y cuando nosotros tentamos hacer consciente de esta habitación del Espíritu, ahí hay nuestro miedo como los primeros discípulos seja curado. Muy bien, hermana, muchas gracias. Le formulo otra. En la diversidad cultural, ¿cómo pasar de la suma, compartir espacio, a construir juntos el espacio? ¿Es la religión una dificultad para ello? Depende de la región, como decía yo, que hay diferencia entre religión y religiosidad, entre la experiencia de Dios, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros no vivimos esa religión de los escribas, que todo es para mí, aprovechando los pobres, eso verdaderamente que hay exclusión. Nosotros sabemos que, voy a responder desde el aspecto bíblico, ¿no? Cuando hablamos de escribas en su tiempo, es que ahí había división, ¿no? Había división. Este grupo es leproso, esas mujeres son así, nosotros cegos son pecadores, ¿no? Etcétera, etcétera. Los diferentes grupos. Y lo que Jesús veio a hacer es recuperar aquellos grupos y hacer una sola familia. Hacer una sola familia. Es que nosotras, desde el amor, ¿no? Desde el amor apasionado por ese Cristo, porque sin pasión a Cristo es muy difícil hacer nada, no podemos nada. Es pasión de Cristo que me hace a vivir los valores de Cristo. Y Cristo es aquel que quiere que todos sean una sola familia. No es que yo en mi casa voy buscando aquellas personas que están ahí de diferentes culturas hasta para ahí. Mas desde los gestos pequeños de acolhimento, de aceitação de outra, etc., etc. É aí que construímos um só mundo. Mas, vou repetir, é que a paixão por Cristo que é mais importante. Sem paixão por Cristo é muito difícil, muito difícil. Nosotros como carmelitas debemos saber que ser verdadeira carmelita é caminhada hasta o Monte Carmelo, o seguimento de Cristo, a encontro do verdadeiro Cristo, como Monte Carmelo, e que não é possível sem ter essa paixão profunda com Ele. Por isso, Santa Teresa falava de matrimônio, a Madre Assunção, etc., etc., não é? Mostrando que a primeira é cultivar essa paixão por Cristo, essa búsqueda que não deve ser bloqueada, mas deve procurar ir ao encontro dela. É assim que eu posso dizer que muitas coisas, muitas perguntas que nós outras estamos a dar, é que temos a saber que a primeira coisa é a paixão com Cristo. Eso es la pregunta. Bien, hermana, muchas gracias. Bueno, el chat está lleno de agradecimientos por la reflexión, pues por todo lo que nos está aportando este momento, ¿no? De poder discernir, de poder reflexionar. Y le voy a lanzar la última pregunta, que nos dice si puede un poco repetir durante la ponencia. Nos había dicho pues cuál es el poder de los pobres. Ha enumerado una serie de cosas, si lo puede volver a repetir, se lo agradecemos mucho. Sí. María dice que los pequeños y los grandes serán metidos abajo y los pequeños serán elevados.
E é verdade que o tempo que Lucas escreve seu evangelho era o tempo do Império Romano, que dominava, não é? Os pobres também não tinham maneira, perderam suas terras, etc, 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 etc. Não vou começar as histórias bíblicas, mas quero dizer que Maria, quando canta essa transformação, não quer dizer que os pobres vão sentar em trono do Império Romano. Não. O poder dos pobres, está em prática de solidariedade, de partilha, de acolhida, de esses gestos pequeninos de cada dia, que eu dizia, são gestos proféticos, porque esses gestos muitas vezes não são percebidos. Não são percebidos, mas são aqueles que agradam a Deus. São agradáveis a Deus, mas em nossos olhos não são percebidos. Os gestos pequeninos. Está em minha comunidade, minha irmã está enferma, eu levo um chá para minha irmã, está triste, eu consolo. Esse é o poder dos pequenos, porque aí está o reino de Deus. O reino de Deus não está em grandes coisas, está em pequenas coisas de cada dia. Quando nós outros rezamos Padre Nosso, venha a nós o reino, estes gestos pequeninos de cada dia, esse é o poder. Porque Lucas quer fazer diferença entre esses romanos que têm poder, que são egoístas e que não sabem amar, etc., etc., com os pobres de Yahvé, que, por meio da experiência de amor de Deus, como Maria, eles são capazes de esquecer de si mesmo e correr para servir o Supremo. E partilhar a fé, né? Partilhar a fé, partilhar a alegria em momentos certos. Este é o poder de los humildes. Bien, hermana, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un lujo para nosotros poder contar con usted y que las conexiones hayan funcionado y que hayamos podido disfrutar pues de todas sus respuestas y de todos sus comentarios. Le digo pues eso, el chat está lleno de felicitaciones, de agradecimientos. Que a ver si, somos capaces de tener la gracia para poder poner en práctica cada uno en los sitios donde nos encontremos y desde nuestras diferentes misiones, pues todo al servicio de los demás, ¿no? Y como usted decía, pues que podamos tener la pasión de Cristo y poder tener el encuentro personal con Él. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo le voy a dar paso a Guillermo y gracias, de verdad. Nada, de nada. Bueno, muchas gracias, hermana Margaret, por su aportación llena de amor, de compromiso, sabiduría y fe. Como comentaba usted anteriormente, María guardaba todo en su corazón, pues que toda su reflexión, toda su aportación, pues guardemos estas palabras y reflexiones ahí en ese lugar que nos une a todos, entre todas las personas, y nos une a Dios. Como ayer hablábamos, puro ADN carmelita. Así que ahora solamente lo único que me queda es pues despedir esta primera parte de la jornada, dando las gracias a todos los asistentes y a todos los que habéis participado en ella. Estas aportaciones nos han permitido profundizar en dos aspectos fundamentales como son la mística y la profecía a través de la figura trascendental de María. Aquí hacemos, por tanto, un paréntesis para descansar y volvernos a ver en la segunda parte de la jornada en la que podremos disfrutar de la ponencia de misión compartida del padre Fernando Millán.
Nos volvemos, por tanto, a encontrar aquí a las 4 de la tarde, hora española. Un abrazo para todos y, como decía también la hermana anteriormente, nuestra alma siempre está a la búsqueda de algo. Busquemos ahora un pequeño descanso y volvamos a encontrarnos juntos en un ratito. Un abrazo para todos y aquí estamos. En un ratito nos vemos. Gracias.